Iglesia de Pérgamo, mis amados, vamos a ir a las Escrituras. Bien, permítame tantito, aquí la tenemos. Apocalipsis capítulo 2 y verso 12. Vamos a darle, mis amados, lectura a los 17, a los 7 versículos, 6 versículos son, que vamos a estar leyendo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y leemos hasta el verso 17. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjese qué tremendo es. Cada una de las iglesias, mis amados, que hemos estado observando, tienen una forma diferente en la cual Dios se conduce, se maneja. Y recuerde que también las promesas son o las recompensas son diferentes. Bien, vamos a ver, mis amados, lo que significa la palabra Pérgamo. Pérgamo, mis amados, según el diccionario, significa ciudadela, acrópolis, altura o elevación. Bien, el reino de Pérgamo fue un estado de la antigüedad. Estamos hablando de 241 antes de Cristo. Repito, el reino de Pérgamo fue un estado de la antigüedad. 241 dice, antes de Cristo al 133. Ubicado en el oeste de la península de Anatolia, actual Turquía, con capital en la propia ciudad de Pérgamo. El reino fue creado después de la muerte de Alejandro Magno y desaparecido cuando Átalo III legó su testamento a la República Romana. Bien, mis amados, entonces tenemos el significado de la palabra Pérgamo. Tenemos estos 4 aspectos que significa ciudadela, acrópolis, altura y elevación, pero también tiene ese nombre por causa de
que allí se fabricaban libros. Pérgamo, mis amados, era famosa por su biblioteca, fundada por Eumeno II en el año 197 al 159. Esta biblioteca fue destruida por el califa Omar. El pergamino, Charta Pergamena, que es el pergamino. Este fue descubierto allí para hacer libros, y esta librería poseía cerca de 200,000 pergaminos. Fíjese, la palabra pérgamo viene también de la palabra pergamino, que era una de las mayores bibliotecas de aquellos tiempos. Dice la historia que Alejandro Magno le regaló esta biblioteca, fíjese, a Cleopatra. Había cierta discusión y pleito por obtener esta biblioteca, y dice la historia que Alejandro Magno, como en aquel tiempo era el que gobernaba, se la regaló a Cleopatra. Bien, continuamos. También, mis amados, fíjese que Pérgamo era famoso o famosa por el magnífico templo de Esculapio, el dios de la salud. Este hombre tenía una escuela de salud o de sanidad. Pero fíjese cómo dice la historia que este personaje, estamos hablando el trasfondo, ¿verdad? De lo que era Pérgamo. Este personaje, mis amados, dice que sanaba a través de serpientes espirituales. Él le daba ciertos brebajes que le causaban un éxtasis a las personas. Una vez que se encontraban en éxtasis, estos caían al piso y comenzaban supuestamente las serpientes espirituales a sanarlo. Entonces Pérgamo, mis amados, era como la capital de Asia Menor, era el centro. Entonces mucha gente era la que se congregaba en Pérgamo, mucha gente. Sobre todo llegaban para buscar sanidad a causa de sus enfermedades. Y desde entonces, fíjese, desde la escuela de este hombre llamado Esculapio, desde entonces se tomó este símbolo de la espada y las dos serpientes como símbolo de la salud. Y este símbolo, mis amados estudiantes, se sigue utilizando hasta el día de hoy. La Organización Mundial de la Salud lo utiliza, ese es su logo de ellos. Ya viene siendo una espada con alas y las dos serpientes. Ahora mire qué interesante es esto, ¿verdad? La palabra farmacia viene del griego farmakia y también viene de otra raíz unida que es farmacón, que significa veneno, hechizo o también hechicerías. También, ¿quién pudiera ser el hereje? Es una traducción de la palabra farmacón o farmaquia. Repito, significa veneno, hechizo, hechicerías o también quién puede ser el hereje. En una farmacia se venden medicinas y también en una botica. Ambas son serpientes o aspectos, como el veneno y el remedio,
de la serpiente son las dos serpientes, es una la que muerde y la otra es la que sana. Fíjense qué tremendo es. Eso quiere decir, mis amados pastores, que el asunto de la farmacia comenzó como una práctica esotérica, como magia. Fíjese que eso se ha venido practicando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy en día, mis amados, lo que antes se convirtió como en un hechizo o en una práctica esotérica, hoy se ha convertido en un negocio. En los Estados Unidos, mis amados, se le conoce como el negocio de la salud, la farmacia. Fíjese, donde ellos no procuran sanar los cuerpos, sino mantenerlos dependientes de pastillas, mantenerlos dependientes de todo aquello que les pueden ofrecer. He conocido personas que me han dicho que van al médico por un dolor, por un padecimiento, por un síntoma, y los médicos no hacen caso. No hacen caso al síntoma ni a nada, sino que ellos van y hacen otros tipos de exámenes para ellos poder ganar más ingresos y tener a la gente en ir y venir, ir y venir. Y es como si le dieran veneno y remedio, veneno y remedio. Fíjese qué tremendo es. Por eso, mis amados, hablar de la iglesia de que se encontraba en la ciudad de Pérgamo, mis amados, era algo muy tremendo, y lo vamos a ir viendo paso a paso. Bien, ¿cuál es el trasfondo religioso? Fíjense que en esa ciudad de Pérgamo, mis estimados, se encontraba el altar de Zeus. En la ciudad de Pérgamo, este era un edificio grandioso. Fíjese que este llegó a ser el templo más grande de toda Asia Menor. Escuche lo que le digo, el templo más grande, el templo pagano más grande que se encontraba en Asia Menor, se encontraba en Pérgamo. Y era un templo dedicado a Zeus. Zeus era conocido como el dios de dioses en la mitología griega. Era conocido como el dios de dioses, el dios más grande de todos los dioses. Entonces este templo se encontraba en Pérgamo y le fue dedicado a Zeus. Imagínense cuál era la potestad satánica, idolátrica que se encontraba en Pérgamo. Bien, fíjese que este altar, mis amados, fue construido por un hombre llamado Eumenes II en el siglo segundo después de Cristo, entre los años 164 y 156 después de Cristo, y fue descubierto por un ingeniero alemán llamado Karl Humann en 1871. Bien, ahora quiero que vean, mis amados, las dimensiones del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Estas son 8 dimensiones del mensaje a Pérgamo. Fíjese lo que el Señor le dice a esta iglesia. Número 1, le hace una declaración. Número 2, le hace la observación. Número 3, le hace una acusación. Número 4, el Señor enfatiza su contaminación doctrinal.
Número 5, el Señor da consejo. Número 6, el Señor avisa el castigo que viene. Número 7, le da el desafío. Y el número 8 le da la recompensa. Fíjense que es muy interesante, mis amados, porque recuerde que la iglesia de Éfeso, el Señor vio que la iglesia de Éfeso se encontraba pura doctrinalmente. Pero no así la iglesia de Esmirna, no así la iglesia de Pérgamo, una iglesia que se encuentra con contaminación doctrinal. Hay una diferencia entre las 6 iglesias a la iglesia de Pérgamo, una diferencia muy marcada. Y vamos a ver, mis amados, las 8 dimensiones del mensaje a Pérgamo. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta, por favor, no se vaya con la duda. Mis amados, haga su pregunta, por favor. Y tome café. Amén. Bien. Vamos a ver, mis amados. Número 1, la declaración. Apocalipsis 2, verso 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Fíjense, mis amados pastores, que la espada de 2 filos es muy interesante, mis amados. La espada de 2 filos era utilizada para tareas específicas en aquellos que tenían autoridad, como los soldados, los cuales hacían tareas especiales y específicas. Dios, escuche bien, el Señor Jesucristo se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. Él se está presentando como aquel que tiene una tarea específica, como aquel que tiene la autoridad y como aquel que hace cosas especiales. La espada de 2 filos, mis amados, era tan poderosa porque podía cortar las armaduras de los soldados más fácilmente. Podía apoyarse la espada y cortar hacia arriba y cortar hacia abajo. Eso quiere decir que eran de las armas más poderosas que tenía los soldados o los guerreros en aquellos tiempos, pero prácticamente estaba otorgada para autoridades específicas. No era para todos la espada de 2 filos. Y eso nos habla de lo especial que es nuestro Señor Jesucristo. Eso nos habla, mis amados, de la tarea específica a la que el Señor vino a esta tierra. También para la iglesia, Él ministra a la iglesia y les habla cosas específicas. Recuerde que la espada del Señor dice que es como una espada más cortante que una espada de 2 filos. Porque esta no solamente penetra el alma, sino que parte, dice, el espíritu y el alma. Eso quiere decir que llega, mis amados, a los rincones más ocultos en el corazón o en el ser humano. Bien. Número 2, fíjese que el Señor habla de la observación. Número 2, la observación. Recuerde que son las 8 dimensiones al mensaje de la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjense qué tremendo es. Por eso es que, mis amados pastores, el Señor se presenta en la declaración, Él se presenta como el que tiene las 7 estrellas, por ejemplo, para Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 candeleros. ¿Por qué? Porque está hablando de aspectos de poder y de autoridad. Aspectos de poder y de autoridad. El Señor se presenta como el que tiene la espada. El que tiene la espada, mis amados, representa la autoridad. Por eso dice Romanos capítulo 13, que el que lleva la espada no la lleva en vano. ¿Por qué? Porque la lleva para ejecutar juicio. Entonces, fíjese qué tremendo es. ¿Por qué? Porque en la observación el Señor habla 2 aspectos muy interesantes que no trata con las demás iglesias, sino que le dice en la observación, le dice: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y al final le dice: donde mora Satanás. Eso está hablando de la potestad satánica que se movía en la región. Eso habla de una intensa persecución a muerte. Por eso es que nos habla de Antipas. Antipas, mis amados, se le conoce como pastor también de la iglesia de Pérgamo, al cual murió por causa de su fe. Bien, recuerde que cuando el Señor dice yo conozco, Él está diciendo yo discierno claramente. Diga conmigo, yo discierno claramente. Yo discierno claramente. Yo discierno claramente. Yo discierno claramente. Eso está diciendo que el Señor no se le pasa nada. Él está diciendo yo tengo un discernimiento profundo de las cosas que te rodean. Conozco todo. Él dice yo discierno claramente 6 cosas. Número 1, tus obras. Y habla de trabajo, de servicio a Dios aprobado. Conozco tus obras. Él está diciendo veo que trabajas por mi obra. Veo que me sirves y tu servicio es aprobado. Es agradable. Número 2, yo discierno claramente dónde moras. Geográficamente, mis amados, el reino de las tinieblas busca un lugar donde morar, donde manifestar un gobierno o autoridad. Por eso es que lugares como Turquía, mis amados, es tan difícil, escuche bien, para el evangelio del Señor hasta el día de hoy. Entonces Satanás escoge geográficamente un lugar en el planeta donde él puede realizar incursiones, donde él puede ejercer un dominio como potestad, y aún así la iglesia del Señor prolifera. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor Jesucristo. Bien, número 3, dice el Señor
retienes mi nombre. Eso nos habla, mis amados, de resistencia, de lucha espiritual, de paciencia. Retienes mi nombre, retienes mi nombre. Número 4, dice, no has negado mi fe. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de las pérdidas humanas, eso no te ha amedrentado para apostatar de la fe. No has negado mi fe. Es algo que el Señor está elogiando con discernimiento claro de la iglesia de Pérgamo. Número 5, en los días de Antipas. Quiere decir que la persecución, mis amados, fue terrible. ¿Por qué? Porque ahí estaba el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque ahí moraba Satanás. Y cuando hablamos de Satanás, estamos hablando del opositor de Dios, el que se opone a todo lo que Dios hace. Entonces, está hablando de días específicos. Y dice el número 6, donde mora Satanás. Yo discierno claramente que te encuentras en un lugar no propicio, pero veo tus obras, pero veo que retienes mi nombre, pero veo que no niegas mi fe, ni siquiera en los días más difíciles para la iglesia. Bien, fíjese que mis amados, ejemplo que usted está viendo, era un becerro, un toro de bronce. Y a los cristianos los metían dentro, escuche bien, dentro de estos toros para quemarlos vivos, y metían aceite. O sea que prácticamente eran cocinados vivos los cristianos en los días de Antipas. En esos días así era como morían los creyentes. Usted ve que el toro tiene una cierta como corneta o trompeta, y esto es para escuchar los gritos de los creyentes que morían de esa manera. Fíjese qué cosa más terrible, mis amados. Y aún así Pérgamo no negaba su fe. Aún así los miembros de la iglesia de Pérgamo mantenían el nombre del Señor, retenían el nombre del Señor. Bien, número 3, aquí viene el punto difícil, mis amados, para la iglesia de Pérgamo. Recuerde que son las 8 dimensiones del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Número 3, la acusación. Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjese que entonces quiere decir que la iglesia de Pérgamo tenía a personas, escuche bien, dentro de la iglesia que tenían la doctrina de Balaam. Ahora, ¿quién me puede dar un punto, 2 puntos o 3 puntos, no sé, de la doctrina de Balaam? Recuerde que yo le hablé al respecto de eso. ¿Quién me ayuda esta noche?
¿En ello era el sacrificio de niños? El sacrificio de niños. No. Ese es el sacrificio a Moloch. Ese sacrificio era porque no querían hacerse cargo de los niños, ¿verdad? En su desenfreno sexual quedaban las mujeres embarazadas, nadie quería hacerse cargo, entonces los ofrecían a Moloch y los quemaban a aquellos niños para no tener responsabilidades como padres. Recuerde que cuando hablamos de la doctrina de Balaam, usted tiene que ver el personaje. ¿Qué es lo que hacía este personaje para poder definir lo que es la doctrina que él practica? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, tal cual se comporta el hombre, así es su doctrina. Entonces, vamos a ver la doctrina de Balaam. Para empezar, Balaam significa la destrucción del pueblo. Ese es el significado de la palabra Balaam, según el diccionario Hitchcock. Balaam significa la destrucción del pueblo. Entonces, había 7 cosas que enseñaba Balaam. Número 1, enseñaba y aconsejaba la fornicación. Le dijo a Balac que enviara mujeres al pueblo de Israel para seducirlos y que fornicaran con ellas. Entonces, el primer aspecto de la doctrina de Balaam es que cometen fornicación sin temor de Dios. Número 2, ellos corrompen su matrimonio con adulterio. Número 3, se contaminan con cosas sacrificadas a los ídolos. Número 4, ellos maldicen. Recuerde que Balaam subió para maldecir a Israel, pero Dios no lo dejó, pero él quería maldecir porque le habían pagado para maldecir. Entonces es gente que maldice. Número 5, ponen tropiezo a otros. Número 6, se alianzan con los enemigos del pueblo de Dios. Y número 7, desgasta las fuerzas del pueblo. Escuche bien, desgasta las fuerzas del pueblo. Esa es una de las traducciones del nombre de Balaam. ¿Por qué? Porque Balaam desgasta las fuerzas del pueblo. Entonces usted ve 7 características de la doctrina de Balaam y el Señor dice, tú retienes allí a los que tienen la doctrina de Balaam. Entonces yo le pregunto esta noche, ¿qué es retener? Retener es algo que no quieres que se vaya, ¿sí o no? Sí, amén. Lo retienes. No quieres que se vaya. Entonces fíjese qué terrible es que a veces nosotros como pastores retenemos a gente que no quiere cambiar. Retenemos a gente que practica una doctrina de Balaam y no queremos que se vaya, pero la gente tampoco no quiere cambiar. Yo tengo, dice el Señor, algunas pocas cosas, dice, contra ti. Una de ellas, que retienes. Ahí los tienes contigo. No cambian, pero allí los tienes. Y están haciendo daño a la obra de Dios. Están haciendo daño al evangelio de Cristo. Mire qué tremendo. Número 4, cuarta dimensión,
la contaminación doctrinal es enfatizada. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 2:15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjese con qué repudio el Señor habla acerca de la doctrina de los nicolaitas, hermano. Recuerde que también se menciona esta doctrina en la iglesia de Éfeso. Eso ya lo vimos así de pasadita. Recuerde que Éfeso era pura doctrinalmente. ¿Por qué? Porque no tenía la doctrina, porque él rechazaba, no toleraba a los que tenían la doctrina de los nicolaitas, pero Pérgamo sí le daba la bienvenida. Dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, dice el Señor. Qué tremendo. ¿Se acuerda usted? Mire, esto me hace recordar de Jonás. Cuando Jonás se sube a la barca y la barca, mis amados, se convierte en una batalla campal por la vida. Porque Jonás se sube a la barca y Jonás dice que se mete en la parte más profunda y estaba dormidito allá cuando se vino una tormenta, mis amados, que ya casi hundía la barca. Casi la hundía y bajan y le preguntan a Jonás, ¿qué estás haciendo ahí, dormilón? Clama a Dios. ¿Cuál fue la solución para que la tormenta se calmara? ¿Quién me ayuda esta noche? ¿Cuál fue la solución? Sacarlo de la barca. Ay, ay, ay. Sacarlo fuera. Entonces hay personas, amados, hay personas específicas que no podemos tenerlas allí. Lamentablemente tenemos que sacarlas. Por eso dice el apóstol Pablo, ni siquiera comas con ellos, ni siquiera te sientas a comer con ellos, porque es gente que tiene doctrina de nicolaitas, la cual, dice el Señor, yo aborrezco. Ahora le doy unos aspectos de la doctrina de los nicolaitas. Mire, yo le voy a ampliar estos temas porque vamos a tocar las 6 doctrinas del último tiempo. 6 doctrinas del último tiempo. Vamos a hablar específicamente, mis amados, de estas características para que usted tenga una mayor comprensión de lo que es una doctrina que Dios aborrece. Entonces, la doctrina de los nicolaitas, mis amados, ellos practicaban la poligamia. Quiere decir que podían tener una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres. Poligamos. Ellos tenían un desahogo por las pasiones sexuales. Homosexualidad, lesbianismo. Comían alimentos sacrificados a los ídolos. Recuerden que ellos exorcizaban los alimentos, hermano. Sacaban fuera los demonios del filet mignon. Ejercían una dictadura de gobierno. Ya no era una teocracia, sino que era una dictadura humana. Ya no mandaba el Señor. La teocracia es cuando Dios manda en la iglesia, pero la dictadura es cuando el hombre o la mujer mandan en la iglesia. Esa es una doctrina de nicolaitas. Y el pecado de ellos era retener a esas personas.
Ellos decían, no se vaya. Mire qué falta nos hace cuando usted no viene. Ah, pero es un nicolaíta, cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor, mire qué tremendo está. Bien, ahorita vamos a ver lo que es el castigo, hermano. Mire, pero antes vamos a ver el número 5. Recuerde que el número 5, mis amados, es el consejo. Apocalipsis capítulo 2, verso 16. Por tanto, dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y esto nos habla de un cambio de mente, un cambio de dirección. Si estoy yendo a lo malo, a lo equivocado, a lo que Dios aborrece, entonces yo tengo que darle vuelta, hermano, e ir por el camino correcto. El consejo del Señor a la iglesia de Pérgamo es: arrepiéntete, cambia de dirección. Y luego mire lo que dice. Viene el castigo. Apocalipsis capítulo 2, verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Yo le pregunto esta noche, ¿contra quién va a pelear el Señor? ¿Quién me ayuda? Pastor Ernesto, hijo, ayúdame. ¿Contra quién va a pelear el Señor? Específicamente. ¿No es contra los que no se arrepintieron, pastor? Pero específicamente, dígame, ¿quiénes son? Los nicolaitos. Ah, correcto, los nicolaitos. ¿Quién más? Todos esos son los que tenían la doctrina de Balaam. Correcto, los balamitas. Los nicolaitas y los balamitas. El Señor, fíjese el castigo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ¿quiénes? Contra los que retienen la doctrina de Balaam, contra los que retienen la doctrina de los nicolaitas, con la espada de mi boca. Con la misma espada con la cual el Señor peleará contra el anticristo, contra el inicuo. Con la espada de su boca. Mire qué sentencia, hermano, tan fuerte, porque le dice a la iglesia: con esa misma te voy a dar a ti. Con la espada de dos filos te voy a herir. Por tanto, dice: arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bien, mire qué interesante. La palabra vendré o vengo es una palabra que viene del griego. Dice vendré, quiere decir haré guerra. Haré guerra contra los nicolaitas en el primer orden. Pero inclusive también toda la iglesia de Pérgamo. Vendré a ti con la espada de mi boca. Fíjese, esto es una alusión a la espada desenvainada con la cual el ángel del Señor se enfrentó con Balaam cuando iba para maldecir a Israel. Presagio de la espada por la cual él y los israelitas, seducidos al fin, cayeron. Los balaamitas espirituales del día de Juan han de ser heridos por la espada espiritual del Señor, la palabra o la vara de su boca.
Quiere decir que el Señor está anticipándose para que los balamitas dejen su mal camino y se arrepientan. Haré guerra contra ti. Es por eso que cuando Balaam dice que iba en el camino, el asna ya no quiso caminar, sino que se echó sobre un costado y le presionó una pierna. Y se echó y ya no quiso andar. Y Balaam se levantó y le pegó. Y ahí fue donde Dios abrió el habla del animal. Y habló con Balaam y le dijo: hey Balaam, ¿por qué me pegas? ¿Qué acaso no siempre te he servido? ¿No acaso siempre te he obedecido? Y Balaam le dice: sí, pero no te estás moviendo. Y él dice: si no me muevo es porque aquí adelante está el ángel de Jehová con una espada desenvainada. Y ahí es cuando Balaam ve al ángel y el ángel le dice: mira, si me dieran a escoger entre el animal y tú, el animal quedaría con vida, le dijo. Porque tú en verdad eres más burro que un burro, le dijo. ¿Por qué? Porque el Señor pelea, hermano, contra los que no quieren entender. El Señor se convierte en enemigo de ellos. Bien, número 7, mis amados. La séptima dimensión del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el desafío. Recuerdes el desafío a tener oído espiritual. Oído espiritual, el que tenga oído. El que tiene oído carnal no escuchará el mensaje, pero el que tiene oído espiritual, oído circuncidado, oirá lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Bien, número 8, la recompensa. Octava dimensión del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, la recompensa, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, mis amados, tenemos la recompensa al que venciere, al que se esfuerza. Le van a dar maná escondido. El maná que está escondido, como el maná escondido en el santuario, era por el poder divino conservado de la corrupción. Así Cristo, en su cuerpo incorruptible, ha entrado en los cielos y está escondido allí hasta el tiempo de su aparición. Cristo mismo es el maná escondido del mundo, más revelado al creyente. El maná escondido volverá a aparecer para nosotros, los que tenemos revelación de Cristo. La piedrecita blanca. Bien, quiero explicar un poquito acerca de la piedrecita blanca. El sumo sacerdote tenía una bolsa en el pectoral
Esa bolsa contenía dos piedras, una negra y una blanca. Cuando había una pregunta, el sacerdote sacaba de esa pequeña bolsa, sacaba una piedra y esa simbolizaba la aceptación o la negación al respecto de algún negocio o petición. Era el sumo sacerdote que llevaba la piedrecita blanca. Bien, esa será, mis amados, la piedrecita blanca que el Señor tiene para nosotros. Será alguna nueva revelación de sí mismo. Recuerde que la negra era no y la blanca era sí. Entonces, Él tiene para nosotros una nueva revelación de sí mismo, que después impartirá a su pueblo y que ellos solos podrán recibir. La conexión con el maná escondido será así, clara, pues nadie sino el sumo sacerdote tenía acceso al maná escondido. En el santuario, los creyentes como sacerdotes espirituales de Dios gozarán los antitipos celestiales del maná escondido y de la piedra del Urim. El Urim es la piedra blanca. El Tumín es la piedra negra. Se le llamaba la bolsa del Urim y el Tumín, donde se conocía la respuesta de Dios para las preguntas que eran realizadas por los reyes, por los profetas o por el pueblo. Bien, preguntas, mis amados pastores, preguntas hasta este momento. Esa escogencia de las piedras, el sacerdote sacaba de su bolsita la piedra con la cual iba a contestar acerca de una decisión, ¿verdad? Correcto. Y si era blanca era un sí, si era negra era un no. Correcto. Eso no me deja muy claro a mí acerca de lo que es como una dirección de Dios, porque sería como algo, ¿cómo se dice? Como algo como decir cara o sello. ¿Sí me entiende, pastor? Sí, esa se le llamaba el sacerdote. Haga de cuenta que echaba una suerte al respecto de la decisión. Esa palabra, sí. Ahora, la escritura dice, del hombre es echar la suerte, más de Jehová es otorgarla. ¿Sí? Como en aquel tiempo el Espíritu Santo no venía sobre todos como lo es ahora en el Nuevo Testamento, se utilizaban figuras, ¿sí? De aquello que vendría. Entonces, en los profetas dice, en aquel tiempo ya no preguntará a su compañero acerca del Señor, sino que cada quien escuchará al Señor y no necesitará preguntar. Estamos hablando de aspectos como preguntas en hacer una cosa o no hacerla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, está hablando del Nuevo Testamento, tendrían ya el Espíritu con ellos. Entonces, dice la Escritura que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso no significa que lo sabemos todo o que podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. No, podemos tal vez equivocarnos y es necesario pedir una dirección con alguien de nuestra confianza que sabemos que Dios también habla para su vida. Pero prácticamente se refiere a la voluntad de Dios. ¿Era un sí o era un no? A manera de suerte. ¿Sí? Como los leones, pastor. ¿Cómo qué?
Como los bellones. Oh, exactamente, exactamente. Era como una señal. Entonces David, por ejemplo, para ir a la guerra, consultaba el Urim y el Tumín. Y ya el sacerdote escogía una de las dos piedras sin ver, la sacaba y le daba prácticamente la respuesta a David. Para ir a la guerra o para no ir a la guerra. Es según la voluntad de Dios. Una pregunta, pastor, o sea que, por decir a esta época actual, el Espíritu Santo es el que ministra la iglesia, pero por cualquier cosa que de pronto el director de la obra o el pastor quisiera tomar una decisión por alguna cosa que tenga que decidir entre A o B, no va a sacar como de una bolsita algo parecido a esas piedras, como decir un sí o un no. No, ya no, porque antes no teníamos, digamos, el hombre no tenía al Espíritu Santo morando. Pero ahora ya hay dirección, ahora hay un sentir, hay una carga, como decíamos, hay una carga en el corazón, hay una carga, y eso nos indica la voluntad de Dios. Prácticamente en el Antiguo Testamento éramos niños y en el Nuevo Testamento ya no lo somos, ya somos maduros. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Ahora repito, no todo va a ser así. Hay momentos donde sí tenemos que pedir el apoyo, la oración, la dirección de Dios, consultar a alguien más para que el Señor nos hable. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos o no estamos sensibles para entender esa voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Amén. Bien, mis amados, ¿alguna otra pregunta que tenga? ¿Dentro del tema o fuera del tema? Por ahora estamos bien nosotros los hermanos. Perfecto. ¿Alguien más, mis amados? Yo siempre pensaba que era Urim Turín, por eso Urim Tumín, ¿verdad, pastor? Correcto, es el Urim y el Tumín, que son las dos piedras. Y el Urim es la piedra blanca y el Tumín la piedra negra. Tumín. Urim y Tumín. Con M y N al final, Tumín. Vamos a dar una clase acerca de lo que es todo en la vestimenta sacerdotal y se van a dar cuenta cuánta relación tiene con Cristo. Toda la vestimenta sacerdotal. Y ahí hablamos del Urim y del Tumín. Cuando el rey Saúl estaba en aquella época decadente por la que le falló a Dios, él consultó el Urim Tumín, ¿verdad, pastor? Según recuerdo. Consultó, pero el Señor no habló. Ok. Porque por eso le digo, el Señor del hombre es echar la suerte, pero de Jehová, dice, es otorgarla. Hasta los discípulos tuvieron que echar suertes al respecto de quién tomaría el lugar de Judas. Él fue Matías, sí. Estaba Matías y Justo. Sí. Y los discípulos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Ahí habló Dios. Sí. Y Dios habló a través de eso. Dios habló, ¿verdad? Porque todavía no venía el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sino el día del Pentecostés fue cuando vino el Espíritu Santo y trajo llenura, ¿sí? Y las cosas fueron diferentes. Ahí cambió todo. A partir del día del Pentecostés cambió todo, absolutamente todo. Okay.
Bien, mis amados. Bien, entonces este tema lo tenemos finalizado, la iglesia de Pérgamo, y estaremos ministrando la próxima iglesia, me parece que es la iglesia de Sardis, si no me equivoco. Es Sardis, sí. Es. La iglesia de Sardis. Bien, mis amados, quiero invitarles para el día de mañana. Vamos a iniciar los 21 días de ayuno. Tráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar, en tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad.